esta tabla me gusta mucho. Bueno, esta gráfica muestra la distribución del ADN adquirido horizontalmente en genomas de bacterias secuenciadas hasta ese momento. Y pues técnicamente aquí vemos en rojo la parte del genoma que realmente han adquirido a partir de, horizontalmente, ¿no? O sea, que viene de otra bacteria, es DNA desnudo que está por ahí. Y pues podemos ver que las bacterias más estudiadas como E. coli, como Mycobacterium, como los Bacillus, pues tienen una gran parte de su genoma que viene a partir de otros, ¿no? Obviamente, pues organismos muy chiquitos como Mycoplasma genitalium, que creo que es la bacteria que se ha encontrado con un genoma más pequeño, que es intracelular. De hecho, pues no, el 0% de su genoma viene de otro organismo, ¿no? Ahí sí es como que la excepción, pero pues porque pues, es intracelular y su genomita es súper pequeño, ¿no? ¿Cómo pueden obtener estas partes de genes de otros organismos? Hay 3 métodos, ahorita los vamos a ver cada uno, ¿no? Y lo importante de esto es de que no necesariamente tiene que venir de ¿cómo se llama? De otra bacteria, ni siquiera de la misma especie, puede ser inclusive de una arquea, inclusive puede obtener DNA de otros organismos que no sean procariotes, inclusive, ¿no? Y los tipos de intercambio genético son 3. La transformación, donde el ADN libre procedente de una célula es captado por otra. O sea, literal que el DNA ande, no sé, que una célula muera, se lise, y su DNA anda desnudillo por ahí, y una célula en buena onda como que lo agarra y lo utiliza, y si le funciona, pues esa bacteria va a tener características que van a hacer que se reproduzca más, que pueda permanecer más en el ambiente, y pues esos genes se van a quedar en esa bacteria, ¿no? La transducción es a partir de virus, ahorita la vamos a explicar un poquito más complejo, y la conjugación es a partir de el pili, que aquí se pasa como que más planeado todo un plásmido de fertilidad principalmente, ¿no? Esos son los 3 tipos, y por lo menos los 2 primeros tienen que ver con algo que se llama, se trabó la presentación. Bueno, ya vi que ahorita que se traba cuando lo estoy compartiendo con Teams es culpa de Teams, porque formateé mi computadora antier y pues no, sigue el problema, ¿no? Pero bueno, la recombinación es un intercambio físico de ADN entre elementos génicos, ¿no? Y esta recombinación puede ser recombinación homóloga cuando el DNA tiene características similares, por ejemplo, que son más o menos los mismos genes, que obviamente pues, un buen porcentaje de sus secuencias son similares. Y esta recombinación se puede hacer un poquito más fácil, ¿no? Y la recombinación no homóloga, en la que, pues sí, las secuencias no tienen nada que ver, ¿no? Pues aquí tiene que haber un DNA donador, hay endonucleasas que pueden llegar a cortar el DNA, y hay unas proteínas, las SSB, que ayudan como que a movilizar ese DNA, o sea, técnicamente se acoplan a la proteína REC-A, y esta proteína REC-A lo que hace es abrir una mella en el DNA hospedero, o donde va a llegar ese DNA donador, y técnicamente pues se van a entrecruzar y se van a combinar, ¿no? En el caso de la recombinación heteróloga, pues simplemente se corta y se pega un pedazo así, tal cual, ¿no? Pero tiene que ver
tiene que haber cierta homología en estas secuencias de DNA para que se pueda dar el acoplamiento. Igual eso seguramente lo van a ver más complejo en biología molecular. Bueno, transformación. La transformación es bien interesante y me gusta mucho cómo lo detectaron. No sé si en biología molecular ya vieron esta parte, porque creo que es inclusive de la historia de la biología molecular, que son los experimentos de Griffin, si bien recuerdo. ¿Alguien ha oído hablar de estos experimentos? Sí, los leímos en Biomol. Ok, ¿nos los podrías explicar? ¿Yo? Sí, si te trabas, te ayudo, no te preocupes. Ok. Bueno, según yo, inyectaron bacterias, pues casi lo voy a leer. ¿Sí? Inyectaron bacterias virulentas encapsuladas vivas en ratones y el resultado era que el ratón moría. Muy Y bien. luego, en otro experimento, inyectaron bacterias no virulentas, no encapsuladas y vivas, y el ratón vive. Ok, aquí un pequeño paréntesis. Recuerdo, porque tampoco no quiero sumar, recuerdo muy bien que eran cepas de la misma bacteria, ¿no? Creo que era un Staphylococcus y tenían una cepa rugosa y una cepa lisa. O sea, las colonias de una eran rugosa, de la virulenta, y de la no virulenta eran lisas, pero es como con una parte fenotípica y ahorita vamos con la interpretación, pero continúa. Sí, creo que sí. Bueno, y luego sometieron a calor a la bacteria virulenta, creo. Sí, y ahí dice Sí, que murieron por el calor y el ratón vive, si se hace este procedimiento. Después mezclaron bacterias no virulentas vivas y bacterias virulentas muertas por calor y sí. pasó que el ratón moría y creo que ahí fue donde se dieron cuenta que eso no era algo normal porque el ratón debería vivir, eso creo. Ujú. Y se dieron cuenta que ahí ocurría una transferencia horizontal porque se pasaban los genes o el ADN de una cepa y de la otra y por eso el ratón moría. Exactamente, muy bien explicado. Como dice la compañera, se pasaba, en aquel momento ellos no sabían qué se pasaba, ¿no? Pero sabían que si combinaban a células muertas que generan colonias rugosas con células vivas que generan colonias lisas y no virulentas, pues terminaban aislando, el ratón moría y terminan aislando las cepas que técnicamente ellos habían quemado, ¿no? Ahora se sabe que esas colonias se veían rugosas porque estaban encapsuladas esas bacterias y al estar encapsuladas, el sistema inmune del ratoncillo no las podía reconocer y pues no se podía deshacer de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba aquí? Pues al infringir calor se lisaban las células por completo, se liberaba su ADN y al al combinarlas con las células no virulentas, algunas de estas adquirían el DNA de la otra célula, expresaban proteínas, les conferían la probabilidad de generar células encapsuladas y engañar el sistema inmune del ratón, ¿no? Ahora imagínense, realmente la probabilidad de que esto pase es extremadamente pequeña, porque del genoma enorme de Staphylococcus, si es que sí era, porque no recuerdo bien la especie, o era Streptococcus, creo que era Streptococcus, pero bueno, la posibilidad de que el fragmento de DNA quedara con todo el gen o los genes encargados de encapsulación, ¿no? Sin romperse. Y luego que la célula lo aceptara, la célula hospedera,
porque hay muchísimas células y obviamente muchos iban a agarrar otros genes, la mayoría no iba a agarrar nada, pero pues técnicamente iban a tener colonias muy diferentes y muy variadas, pero pues para poder seleccionar la que tenía las características de la virulenta, realmente el filtro es el ratoncillo, porque de todas estas células que se transformaron con diferentes genes o que simplemente no se transformaron, la mayoría debió de haber sido aniquilada por el sistema inmune del ratoncillo. Y pues solamente las que agarraron el gen correcto, bueno, el gen que le confería la encapsulación, pues fueron las que sobrevivieron y a la hora de aislar esas bacterias de la muestra de sangre del ratón, pues voilà, ¿no? Ahí estaba con esas propiedades, ¿no? Pero bueno, hago énfasis en esto porque no crean que era así como de súper mágico de que todas las bacterias de ahí están transformadas. Y bueno, esto de transformación es bien interesante, ok. Porque lo que pasa aquí es técnicamente lo que dijimos. Aquí pues tiene que ser una célula competente y la célula que es capaz de aceptar el ADN y ser transformada se le llama competente. Las bacterias competentes por naturaleza pues son, por ejemplo, las actinobacterias, los bacillus, los streptococcus, haemophilus, Listeria, Thermus, son bacterias que comúnmente son competentes. Pero bueno, hay una gran variedad de bacterias competentes. Por ejemplo, la que usamos nosotros en el laboratorio generalmente para hacer manipulaciones genéticas es E. coli. Y E. coli por naturaleza no puede ser competente. Nosotros en el laboratorio la hacemos competente. Entonces, una célula competente pues tiene la capacidad de agarrar ADN exógeno, y esto es un método de superación bacteriana, digamos, superación personal, superación bacteriana, porque tiene todo un protocolo técnicamente para hacerlo, ¿no? Tiene inclusive nucleasas que van a ayudar a cortar la célula de cadena simple, ¿cómo se llama? Ligasas que pueden inclusive pegarlo al cromosoma con la probabilidad de que exprese algunos genes, ¿no? Y esto es algo interesante porque generalmente las bacterias no quieren meter DNA exógeno a sus células. ¿Por qué? Porque pues mucho de ese DNA puede ser DNA de fagos, entonces también pueden reconocer fagos, ¿no? Alguien, a ver, el premio Nobel ¿cuál fue? ¿El de química o el de medicina de este año? El de CRISPR-Cas9. ¿Alguien sabe cuál fue, en qué consiste esa tecnología? Profe, yo no sé muy bien en qué consiste, pero sé que con eso pueden hacer como recombinación genética, o sea, quitan genes de un lado y lo colocan en otro. Exactamente, sí. CRISPR es como que el sistema inmune de las bacterias, algo así. Exactamente, aprovechando como un tipo de sistema inmune de las bacterias. Cuando yo estaba en licenciatura, que tampoco fue hace tanto tiempo, pero y seguramente ya se sabía esto, pero pues yo con mis librillos de biblioteca pues no venían la información tan actual. Pero había un método para ver diversidad de bacterias y este se hacía a partir de unas secuencias repetidas que estaban en el DNA de las bacterias. Y estas secuencias repetidas en aquel momento, o en algún momento no se sabía qué eran. Y técnicamente es como un tipo de memoria inmunológica de las bacterias, suena bien loco, pero técnicamente robaban secuencias de fagos, las bacterias, o roban secuencias de fagos, las introducen dentro de su genoma como una memoria. Entonces, esos fragmentos de DNA les sirven a las bacterias para, por el método de CRISPR-Cas9,
romper o degradar el DNA vírico que entra. Obviamente, pues esas repeticiones se van acumulando a través de los años y técnicamente, pues con estas proteínas CRISP, pues y ese DNA pueden reconocer fagos y destruirlos para que pues no maten a la célula, ¿no? Por eso les digo, no le conviene a la célula muchas veces meter DNA exógeno, pero bueno, en este caso es una adaptación. Y bueno, esta tecnología pues se ha aprovechado primero para detener la expresión de genes y ahora pues para hacer manipulaciones genéticas de una manera relativamente sencilla, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, hay una célula donadora, en este caso la célula donadora pues es lisada o muere y el DNA, pues quedan fragmentos de DNA libres y en algún momento alguna bacteria lo puede aceptar e incluir en su genoma. Es bien interesante cuando vemos la parte de bioremediación. Muchas veces, por ejemplo, en suelos contaminados, digamos, suelos contaminados con petróleo, las bacterias que están ahí presentes no pueden degradar el petróleo, pero, digamos, alguien en el laboratorio tiene una bacteria que puede degradarlo y lo que hacen es introducen esa bacteria. Y esa bacteria pues puede que tenga plásmidos o DNA en su genoma que tiene los genes para degradar el petróleo. Se agrega, se hace todo un proceso para degradación y hagan de cuenta después de meses y ya cuando se degradó el petróleo, esa bacteria que se introdujo no se puede detectar, no la encuentran, o sea, no se puede aislar la bacteria, pero los genes que contenía esta bacteria sí se encuentran. ¿Por qué? Porque las bacterias endógenas ya están como que muy acostumbradas a lo suyo, no dejaban entrar una bacteria nueva, pero pues se aprovechaban el DNA que quedaba de la lisis de esa bacteria, ¿no? Bueno, ¿aquí alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar? Profe, ¿y en la facultad trabajan con algo de eso? ¿De lo de CRISPR-Cas9? Sí, lo que nos está platicando. Yo creo que sí, debe de haber. La verdad es que ya comprar los kits para eso es casi como comprar primers. De hecho, se compran en la misma página. Bueno, yo en la que tenía planeado comprar es la de IDT, Integral DNA Technologies. Y pues sí, realmente no creas que es como una tecnología muy inalcanzable, ¿no? La verdad es que es relativamente barata y yo quiero meter alguna tesis por ahí en algún momento con eso. Y en algún laboratorio donde les ayudo luego con cuestiones de molecular, sí que son los que están más interesados en utilizarla, pero en este caso es para interferir la expresión de genes en ratoncillos, ¿no? Entonces tú interfieres el gen y ves qué le pasa al ratoncillo o a la célula y ya más o menos deduces cuál es su función en algún proceso específico, ¿no? Pero sí, no creas que es raro, ¿no? O sea, es algo muy accesible para los laboratorios sí, que ya tienen. Sí, en algún momento la doctora Diana Caballero y yo organizamos un seminario de eso. O sea, fueron los de IDT a darnos una plática de cómo utilizar toda esta tecnología. Nada más que, no sé, por muchas razones no se ha sentado muy bien estos proyectos. O bueno, de mi parte, ¿no? Pero a ver si luego sí, ¿no? Bueno, y pasando a la transducción, vimos el primero que es transformación, ¿no? Transducción, de una manera simple, es a partir de virus, ¿no? Bueno, de fagos, obviamente. Entonces, nosotros tenemos bueno, ustedes saben que los virus, pues técnicamente lo que hacen es lisan las células
bacterianas y liberan las cápsides de los virus con su genoma dentro. Recuerden que ecológicamente son importantes porque al lisar los virus van a hacer que quede la materia orgánica intracelular disuelta en el agua y es fuente de energía para otras bacterias, ¿no? Pero bueno, en este caso, el fago, pues con su DNA dentro de su cápside va a infectar alguna bacteria. Cuando la infecta, pues introduce su DNA y este DNA pues se acopla al DNA de la bacteria y da la orden de que se fragmente para poder empaquetarse su propio DNA en muchas. Bueno, aquí lo fragmentó, ya sacó muchas copias de su genoma y pues lo que va a hacer es, también se van a construir cápsides para introducir esos genomas, el genoma vírico, pero en una que otra ocasión, porque a pesar de que parece ser muy ordenado, no es tan ordenado, aquí pasan todo es muy estocástico realmente en biología, pues llega un momento donde en las cápsides queda DNA, pero en este caso no es DNA del virus, sino es de alguno de esos fragmentos que se cortaron de alguna de esas bacterias. Y pues al estar dentro de una cápside tiene todo lo que necesita para ser infectivo, aunque el DNA que tenga dentro no sea del virus, ¿no? Tiene las proteínas de unión a la membrana, va a entrar el DNA y igual que el DNA vírico, pues se va a introducir en el genoma, pero al no ser DNA vírico realmente, pues no va a tener ese efecto que hace que se lise, ni que se replique el DNA del virus y se queda ahí dentro de la bacteria, ¿no? De hecho, también de esta manera queda mucho DNA de fagos en los genomas bacterianos, ¿no? Y pues en corta medida esa es la transducción, ¿no? Una buena cantidad de DNA es a partir de transducción en bacterias. Por ahí también nosotros, eucariotas, pues a partir de transposones o virus nos han dejado una buena parte de nuestro genoma. Inclusive dentro de nuestro genoma hay muchas secuencias de virus que nunca pudieron salir, ¿no? Pero bueno, la transducción se divide en dos y esto depende de los fragmentos que estén en el interior de la cápside, ¿no? Tenemos la traducción generalizada, donde el ADN derivado de prácticamente cualquier parte del genoma es el que es empaquetado dentro del virión. Y la especializada, donde el ADN de una región específica del cromosoma se integra directamente al genoma del virus. Ok, la diferencia es que pues muchas veces queda un fragmento al azar y otras veces sí se acopla el virus, pero a la hora de que se va a empaquetar al virión, pues se lleva parte del DNA de la célula. Una parte más específica porque pues, los virus sí buscan ciertas partes para acoplarse en el genoma de las bacterias, ¿no? Bueno, los fagos, cosas interesantes de los fagos es de que se han utilizado y seguramente van a tener más realce hoy en día en vez de antibióticos. En vez de antibióticos tú puedes utilizar un fago, introducirlo en un organismo y funciona como antibiótico, ¿no? ¿Dudas o algo que quieran agregar hasta aquí? Bueno, la conjugación es ¿no? Y es un mecanismo de transferencia. Este se ocupa un contacto entre células y es ordenado porque pues generalmente es cuando una célula tiene un plásmido F, aunque técnicamente todos son plásmidos F de fecundidad. Aunque no recuerdo bien si es el término correcto, ¿no? Pero bueno, estas imágenes muestran
el pilus o pili bacteriano, que es técnicamente como un brazo o un puente para que una bacteria A pueda pasarle el plásmido F a una bacteria B, ¿no? Y esta bacteria, al tener este plásmido, va a tener la posibilidad de hacer lo mismo hacia otras bacterias, ¿no? Entonces aquí el plásmido asegura que se pueda pasar, ¿no? Bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero bueno, tipos de plásmidos. Plásmidos de fertilidad son los que le confieren esa capacidad de pili, de pasarse el DNA a otro, pero pues no solo son de fertilidad, pueden tener otras funciones como los plásmidos de resistencia. ¿Qué plásmido de resistencia se les ocurre o conocen? ¿Los de resistencia a antibióticos? Exactamente, los de resistencia a antibióticos, ¿no? Hay plásmidos que le confieren resistencia a algunas bacterias a antibióticos, aunque realmente esos plásmidos son plásmidos degradativos. Por ejemplo, la mayoría de los plásmidos que confieren resistencia a antibióticos realmente tienen genes que degradan esos antibióticos, ¿no? Entonces, no sé si a alguien le ha tocado, o bueno, en biología molecular ya han de haber visto lo de transformación genética, ¿no? Cuando se agregan plásmidos con resistencia a antibióticos a E. coli, y bueno, si lo podíamos hacer en práctica, luego sí se los llegué a poner en práctica. Tú transformas E. coli y le pones un plásmido que le da resistencia al antibiótico, ¿no? Pero después de un tiempo, a ver, lo voy a poner en el pizarrón. Bueno, entonces muchas veces pues lo que hacemos es, pues tenemos un medio con ampicilina y yo puedo agregar, por ejemplo, tener en un tubito tengo, por ejemplo, bacterias. Ay, qué fea bacteria. Bueno, estoy estando fea, ¿no? Pero bueno, algunas puede que tengan el plásmido que les confiere resistencia al antibiótico, por ejemplo, en el de ampicilina SAMR, y bacterias que no lo tengan. Entonces, cuando yo lo cultivo y recordando los antibióticos, ¿qué le hacen a la bacteria? ¿Los antibióticos matan bacterias? Bueno, la ampicilina mata bacterias. ¿O qué les hacen? Los inhibe. Inhibe su crecimiento, exactamente. Entonces, aquí pues va a empezar a crecer las bacterias, las colonias con las bacterias que son resistentes a la ampicilina, porque realmente lo que están haciendo es, pues liberan esa enzima que degrada la ampicilina, y al principio pues tú estás bien contento, ¿no? Porque tienes puras bacterias que tienen el plásmido que tú querías. Qué bonitas colonias. Bueno, pero si lo dejamos más tiempo, como aquí se degradó la ampicilina y quedamos de que la ampicilina realmente inhibe el crecimiento de las bacterias, conforme se va degradando ese antibiótico, vamos a ver que empiezan a salir las colonias satélites, que los son bien estorbosas en manipulación genética, y luego pues tienes que ir los domingos al laboratorio, porque si vas el lunes ya tienes muchas colonias satélites. Y
Y esto es porque pues, estas bacterias no tienen el plásmido, pero ya la bacteria la bacteria con resistencia a la ampicilina sí degradó el antibiótico y realmente ya no hay mucho antibiótico alrededor de estas colonias, ¿no? Pero bueno, esa es la explicación. Y volviendo a la presentación. Ok, ahora no quiso. A ver. Bueno, entonces estos los consideraremos plásmidos de resistencia. También hay plásmidos que, por ejemplo, confieren resistencia a la temperatura, que tienen otras funciones. Y tenemos los colplásmidos. Sinceramente ya se me fue, no me acuerdo, siempre se me olvida qué es lo que hacen los colplásmidos. Si alguien me lo puede investigar ahorita en el celular o en la compu, por mí bien. Bueno, los plásmidos degradativos, que les digo es como el de resistencia, en este caso los degradativos confieren la capacidad de degradar algún compuesto, ¿no? Como lo que yo decía de la transformación de bioremediación, donde pues tú agregas una bacteria, a lo mejor no necesariamente es por transformación, puede ser por conjugación, y se puede conferir plásmidos degradativos. Inclusive en esas tecnologías de bioremediación muchas veces se introduce las bacterias ya con, y a ver, están llegando mensajes, a lo mejor puede que, ok, ya. Contiene genes que codifican, detienen la producción de colinas y proteínas que pueden matar a otra bacteria. Ok, muy bien. Sí, por ejemplo, lo que hemos visto de antagonismo, pues sí, que la bacteria vaya a generar algo que afecte a otra bacteria, ¿no? Y, bueno, de degradativos, sí, muchas veces en bioremediación, también lo vamos a ver, se pueden introducir en los ecosistemas bacterias con plásmidos degradativos, no con la esperanza de que esa bacteria se establezca ahí, pero sí que esa bacteria deje su plásmido a las bacterias autóctonas, ¿no? Y pues los plásmidos virulentos, por ejemplo, hay muchas cepas de bacterias que no son virulentas, pero que por ahí un plásmido puede conferirle esa posibilidad de virulencia, ¿no? Los plásmidos metabólicos, bueno, de virulentos, aquí bueno, ahorita lo mencionamos, metabólicos que confieren capacidades metabólicas que puedan metabolizar otros compuestos, también son importantes, ¿no? Ahora, hay plásmidos muy grandes, inclusive, bueno, obviamente siempre tenemos como que la definición de que las bacterias tienen un solo cromosoma, y no es cierto, hay bacterias que tienen varios cromosomas, inclusive hay cromosomas más chicos que plásmidos y plásmidos más grandes que los cromosomas bacterianos, ¿no? Pero bueno, y recordando, el DNA de las bacterias es circular y el DNA plasmídico también es circular, ¿no? Aquí la definición que puse, los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico, generalmente circular, que se replican y transmiten independientemente del ADN cromosómico. Pero bueno, ¿cómo podemos diferenciar realmente un plásmido a un cromosoma? ¿Qué le falta a esta definición? Pues que no son necesarios para que la bacteria viva.
Se reproduce de forma normal. Exactamente. No son genes necesarios para que la bacteria se pueda reproducir, ¿no? Que pueda vivir, ¿no? Entonces, esa es la limitante de los plásmidos, ¿no? No tienen genes esenciales. Vamos a ver después, por ejemplo, de Bacillus thuringiensis, pues los cristales insecticidas que tienen están en plásmidos, igual de Bacillus anthracis, las toxinas que hacen daño a los mamíferos están en plásmidos. Entonces, luego vamos a ver por qué realmente no son especies tan diferentes y vamos a ver un poquito de cuál es el problema de utilizar esa definición de especie, ¿no? Y bueno, esto es de conjugación también. Aquí viene un resumen de lo que se mencionó. No quiero abordar tanto en esto creo que lo van a ver un poquito más en molecular. Y nada más dejen veo si en la lista de videos, a ver, para estas... para esta parte, denme un segundito. Porque también creo que les voy a mandar un cuestionario de esto. Ok, el cuestionario. Ok, sí tenemos un video. A ver, vamos a verlo. Ya vi de que es reporte de ejercicio de comparación de secuencias del gen 16S. Ya. Ok, no, ya viendo el video es un poquito más, bueno, no es muy necesario que lo veamos, pero bueno, voy a compartir, a ver, la presentación ya se terminó. Es otra de las tareas que marca, a ver, hay un cuestionario de intercambio genético. No, sí, aquí está. Bueno, vamos a ver dos videos, deben de ser cortos. Ok, está un poquito largo, ya lo vi. Bueno, por tiempo, creo que no lo alcanzamos a ver. Déjenme ver si el segundo video es un poquito más cortito. Pero se los voy a agregar aquí en el chat. Véanlo y la próxima vez se lo discutimos. Y el otro video que tenía en la lista de videos, a ver, es el de transducción. Está menos largo si lo vemos ahorita, ¿va? Bueno, tampoco no está muy largo, dura 12 minutos, ¿no? Ok, y este dura 11 minutos, no, tampoco lo vamos a alcanzar a ver, ¿no? Pero, no, pues no.
Entonces, en la carpeta de donde vienen las guías instruccionales, pues vienen las 4 tareas que son para este parcial. Hay que hacerlas todas. Bueno, el primero era lo de crecimiento logístico y exponencial, y por ahí también les encargué lo de índice de similitud. Y luego está, la 3, el reporte de ejercicios de estimación de índice de diversidad de Simpson. Ese ya pues técnicamente ya lo hicimos, nomás es de que lo suban con un nombre. Y falta que es de el 2.4. Ese, si lo pueden, inténtenlo hacer. Viene un video tutorial que explica lo que hay que hacer. Técnicamente hay que comparar las secuencias del gen 16S entre Bacillus anthracis, Bacillus thuringiensis y Bacillus cereus, ¿no? En la guía instruccional, a ver, la voy a compartir, no sé por qué no lo está compartiendo. Bueno, ahora sí estoy compartiendo todo. Bueno, son de evidencias, porque tengo que encargar las evidencias. A ver, vamos a analizarlo bien. Reporte de crecimiento exponencial y logístico. Ahí está la carpeta para que suban los ejercicios. Les voy a mandar el link del cuestionario, yo creo que para la próxima clase. Esa sería otra. El cuestionario está relativamente fácil, ¿eh? O sea, con lo que explicamos ahorita, y si ven los videos tutoriales que vienen en la guía instruccional de esta evidencia, lo pueden hacer. Y el reporte de estimación de índice de diversidad, también ya abrí la carpeta, nada más de que suban lo que hicieron en Excel ustedes. Y comparación de secuencias de esos genes es lo de, ¿cómo se llama? Lo de, vamos a ver esa guía instruccional mejor, que es la 4. Ok, sí, es esto, hay que ver este video y explica cómo comparar las secuencias. Y ustedes me van a decir, ok, Bacillus anthracis, a partir de esta secuencia del Gene Bank, es 90 y tanto % similar a esta, qué porcentaje de similitud tiene a la que sigue, y así, ¿no? Van a utilizar, aquí viene todo técnicamente, y bueno, aquí viene como individual, háganlo por equipo, pero sí quiero que todos, no tanto que lo sepan hacer, pero que sepan el resultado y discutir el resultado, ¿va? Que me digan, es tal % de similitud y busquen más o menos por qué, ¿no? Entonces, pues aquí viene la pregunta, ¿no? Estas bacterias son la misma especie a partir del porcentaje de similitud y genéticamente que hace tener funciones biológicamente diferentes, ¿no? Entonces, eso váyanlo haciendo, yo creo que para el próximo martes que ya estén esas partes, ¿no? Y lo de la práctica es lo de secuencias que técnicamente ya hicimos. A ver, vamos a abrir el de la práctica 2. Pero bueno, nosotros vamos a ver la próxima semana, creo, o inclusive esta, vamos a empezar a ver lo que es diferentes pruebas que se utilizan, inclusive pruebas moleculares. Ya. No, pues sí. Ok, sí es diferente. Sí, entonces la próxima semana hacemos esta práctica. Igual técnicamente estaría, si siguen los pasos conforme yo los vaya haciendo en clase, pues ya tendrían la práctica lista, ¿no? Nada más de que le metan acá como que buena edición, ¿no? Y pues vale 9%. Vale casi igual que el examen pasado.
Entonces, sí hay que hacerla, ¿no? Sí, con Blast. Pero bueno, entonces yo no sé si tengan alguna duda. Bueno, entonces, ¿sí? Ok, para este parcial, los ejercicios de Excel realmente cuentan como tareas, que si te fijas ahí coincide con las guías instruccionales, ¿no? Que hay una de índice del Simpson y la de crecimiento exponencial y logístico. Esas suban los archivos a las carpetas que les dije. Esas, la neta, no las voy a revisar. Yo les dije, nada más quiero que todos tengan ahí sus archivos. Ahí se pueden copiar, lo que quieran. Pero en el examen va a venir un ejercicio igual que ustedes van a tener que subir un archivo y ahí sí voy a revisar que no se copien. Ya creo que ya les enseñé cómo puedo revisar eso, ¿no? Entonces, apréndanlo a hacerlo, ¿no? Si tienen dudas, comuníquense conmigo, yo les ayudo. Y la que sí hay que subir como práctica, pero pues como práctica, es lo que les dije ahorita de lo de la que viene marcada la guía instruccional como práctica, ¿no? Pero sí, esa la vamos a ver bien en clase. Bueno, entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Que tengan bonita tarde, échenle ganas en sus siguientes clases y pues nos vemos la próxima clase. Hasta luego.